Introducción. La electricidad es una de las formas de energía más empleada por el hombre, hasta tal punto que hoy en día es difícil pensar en nuestra sociedad sin la electricidad. Con ella iluminamos nuestras viviendas, hacemos funcionar nuestros electrodomésticos, medios de transporte, sistemas de comunicación, máquinas, procesos industriales, etc. La electricidad se encuentra presente en nuestra vida cotidiana desde que suena el despertador hasta que apagamos la luz al acostarnos. El éxito de la electricidad como fuente de energía se encuentra en la facilidad para obtenerla, transportarla y transformarla en otros tipos de energía. La corriente eléctrica. La electricidad es un fenómeno originado por el movimiento que experimentan los electrones, partículas de masa muy pequeña que se encuentran en torno al núcleo del átomo. Decimos que los electrones tienen carga eléctrica negativa, mientras que los protones, situados en el núcleo del átomo, tienen carga positiva, más. Los cuerpos pueden estar cargados positiva o negativamente como consecuencia del exceso de protones o electrones. En determinados materiales, que denominamos conductores, es posible hacer fluir los electrones de un extremo al otro de los mismos, estableciéndose entonces una corriente eléctrica. El camino por el que se desplazan los electrones es lo que denominamos circuito eléctrico, que podemos definir también como un conjunto de elementos interconectados que permiten el paso de la corriente eléctrica. Siguiente. En cualquier circuito eléctrico sencillo podemos distinguir diferentes tipos de elementos que cumplen una función determinada y que estudiamos a continuación. Generadores. Son los elementos encargados de suministrar la energía al circuito, creando una diferencia de potencial entre sus terminales que permite que circule la corriente eléctrica. Los elementos que se encargan de esta función son las pilas, baterías, dinamos y alternadores. Conductores. Son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, por lo que se utilizan como unión entre los distintos elementos del circuito. Generalmente son cables formados por hilos de cobre trenzado y recubiertos por un aislante plástico. Receptores. Son los componentes que reciben la energía eléctrica y la transforman en otras formas más útiles para nosotros como movimiento, luz, sonido o calor. Algunos receptores muy comunes son las lámparas, motores, estufas, altavoces, electrodomésticos, máquinas, etc. Elementos de control. Estos elementos nos permiten maniobrar con el circuito conectando y desconectando sus diferentes elementos según nuestra voluntad. Los elementos de control más empleados son los interruptores, pulsadores y conmutadores. Elementos de protección. Estos elementos tienen la misión de proteger a la instalación y sus usuarios de cualquier avería que los pueda poner en peligro. Los más empleados son los fusibles y los interruptores de protección. Los esquemas eléctricos son dibujos abreviados que nos permiten representar de forma clara y sencilla las conexiones existentes entre los diferentes elementos de un circuito eléctrico.
En ellos podemos identificar cada elemento con su correspondiente símbolo eléctrico. A continuación se muestran los símbolos de los elementos más comunes. Símbolo. Componentes. Pila. Batería. Conductor. Conexión. Puente. Lámpara. Resistencia. Altavoz. Motor. Interruptor. Conmutador. Pulsador. Fusible. Siguiente. Inicio. Intensidad 1. La intensidad de corriente o corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica, electrones, que pasa por un conductor en la unidad de tiempo. Su unidad de medida es el amperio, A, y el aparato con el que se mide recibe el nombre de amperímetro. Voltaje 5. El voltaje o tensión representa la diferencia de potencial existente entre dos puntos de un circuito eléctrico. La tensión se mide en voltios, 5, y su aparato de medida es el voltímetro. Resistencia, R. Se define la resistencia eléctrica como la mayor o menor dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Los materiales que presentan una gran oposición al paso de la electricidad reciben el nombre de aislante, y en consecuencia tienen una elevada resistencia eléctrica. Por el contrario, llamamos conductores a los materiales que apenas oponen resistencia al paso de la corriente. La unidad de media de la resistencia eléctrica es el ohmio, y su aparato de medida el ohmímetro. Potencia. La potencia eléctrica es la capacidad que tiene un aparato para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Cuanto más rápido sea capaz de realizar esta transformación, mayor será la potencia del mismo. Para calcularla mediante la siguiente expresión. I mayúscula. Su unidad de medida es el vatio, W, y el aparato de medida el vatímetro. Energía. La energía es la potencia consumida por unidad de tiempo, y responde a la siguiente expresión. Se mide en kilovatio-hora, mediante el contador de la luz instalado por la compañía eléctrica. Ley de Ohm. A comienzos del siglo XX, G.S. Ohm descubrió que existía una relación entre las magnitudes fundamentales de la electricidad según una ley física que lleva su nombre y que se enuncia así: la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico es igual al producto de la intensidad que recorre por la resistencia eléctrica medida entre dichos puntos. Luz. Al atravesar la corriente eléctrica el filamento de una bombilla, lo calienta hasta tal extremo que pone lo incandescente y como consecuencia de ello produce luz. Los tubos fluorescentes contienen un gas que tiene la propiedad de producir luz al paso de la corriente eléctrica. Calor. Cuando un conductor es atravesado por una corriente eléctrica se produce un calentamiento del mismo que es debido a su resistencia eléctrica.
En este fenómeno se basa el funcionamiento de muchas de nuestros aparatos domésticos como son estufa eléctrica, plancha, horno, secador, tostador, etc. Movimiento. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor en forma de espiral situado dentro de un campo magnético, podemos conseguir que gire. Gracias a este fenómeno electromagnético, que constituye el principio de funcionamiento de los motores eléctricos, es posible transformar la electricidad en movimiento y viceversa. Siguiente. Serie. Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando sus elementos se encuentran conectados uno a continuación del otro. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo el polo positivo de uno con el negativo del siguiente, sus tensiones se acumulan. En este tipo de circuitos, si se desconecta cualquiera de sus elementos, se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además, cuantos más receptores sean conectados en serie, estos funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos. Paralelo. Decimos que un circuito eléctrico está en paralelo cuando todos sus elementos se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo todos sus polos positivos entre sí al igual que los negativos, nos proporcionarán un valor de tensión igual al de cada uno de ellos, que deben ser iguales. En este tipo de circuitos, si se desconecta cualquiera de sus elementos, no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además, aunque se conecten más receptores en paralelo, estos funcionarán con la misma menos energía. Mixto. Denominamos un circuito mixto cuando en él podemos encontrar elementos conectados en serie y otros en paralelo. Aislante. Cuerpo mal conductor del calor y la electricidad. Alternador. Dinamo generadora de corriente alterna. Batería. Sistema eléctrico que permite la acumulación de energía y su posterior suministro. Bornes. Extremo al cual se unen los hilos conductores de un aparato eléctrico. Central eléctrica. Instalación industrial para la producción de energía eléctrica. Circuito eléctrico. Camino que sigue la corriente eléctrica de uno a otro polo del generador. Cobre. Elemento químico metálico de color rojizo, tenaz, dúctil, maleable y uno de los mejores conductores de la electricidad. Conmutador. Dispositivo eléctrico que sirve para que una corriente eléctrica cambie de conductor. Conductor. Cuerpo que deja pasar fácilmente a través de su masa el calor y la electricidad. Corriente eléctrica. Paso de electricidad entre dos puntos de diferente potencial a través de un conductor. Dinamo. Máquina destinada a convertir la energía mecánica en eléctrica. Elementos de control. Elementos que nos permiten maniobrar con el circuito conectando y desconectando sus diferentes elementos según nuestra voluntad. Elementos de protección.
Elementos que tienen la misión de proteger a la instalación y sus usuarios de cualquier avería que los pueda poner en peligro. Electricidad. Forma de energía debida a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Electrón. Componente del átomo que lleva carga eléctrica negativa. Energía. Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de luz, calor, movimiento, etc. Esquema eléctrico. Representación gráfica y simbólica de un circuito eléctrico. Fluorescente. Propiedad que tienen algunos cuerpos de emitir luz cuando se exponen a ciertos rayos del espectro. Fusible. Hilo o chapa metálica, fácil de fundirse, que se coloca en algunas partes de las instalaciones eléctricas, para que cuando la corriente sea excesiva, la interrumpa fundiéndose. Generador. Circuito o dispositivo que engendra señales eléctricas. Interruptor. Aparato destinado a interrumpir el paso de la corriente eléctrica por un circuito. Paralelo. Circuitos conectados de tal modo que la corriente circulante se divide entre los dos. Potencia. Trabajo producido por unidad de tiempo. Protón. Partícula que entra en la composición de los núcleos atómicos, con carga eléctrica positiva. Pulsador. Botón que, al ser pulsado, pone en funcionamiento un aparato eléctrico. Receptor. Son los componentes que reciben la energía eléctrica y la transforman en otras formas más útiles para nosotros como movimiento, luz, sonido o calor. Resistencia. Mayor o menor dificultad que opone un cuerpo a ser atravesado por una corriente eléctrica. Serie. Sistema de conexión de dos o más elementos de un circuito eléctrico, de forma tal que por todos ellos circula la misma intensidad. Símbolo. Representación gráfica de un elemento eléctrico. Voltaje. Potencial eléctrico expresado en voltios.